El viento de la pradera silbaba como si arrastrara secretos antiguos, esos que solo los que han visto la muerte de cerca pueden escuchar. El rancho de Elías Montgomery se mantenía firme en medio de la noche, iluminado solo por una lámpara de aceite que pendía frente a la puerta principal. Era un hombre solitario, pero no por falta de amor, sino porque la vida le había enseñado a perder más veces de las que había ganado. Esa noche parecía como cualquier otra, hasta que escuchó el grito. Un grito infantil, desgarrador, lejano, pero tan penetrante que se clavó en el pecho de Elías como un cuchillo. Elías levantó la vista, tensó la mandíbula y dejó caer la herramienta que sostenía. Tomó su rifle sin pensarlo. Sus caballos dentro del establo comenzaron a inquietarse, como si también hubieran oído aquel llamado desesperado. «Ese no es un animal», murmuró Elías. Eso es un niño». Montó sobre su caballo, Zeus, un semental negro de mirada indomable, y se lanzó hacia la oscuridad sin una sola duda. El sonido volvía a repetirse, esta vez acompañado de un llanto ahogado. Mientras avanzaba, un olor metálico empezó a mezclarse con el aire. Sangre. El corazón de Elías golpeó más rápido. Cuando llegó al claro, una escena lo paralizó por un instante. Una carreta destrozada, dos cuerpos de adultos tirados a un lado, un hombre y una mujer, ambos con rasgos indígenas, y entre ellos, dos niñas pequeñas, de unos 8 y 10 años, abrazadas, temblando y cubiertas de polvo y lágrimas. Y frente a ellas, 3 hombres armados. Uno de ellos sujetaba a la niña mayor por el brazo mientras decía, riendo, «Estas dos valen buen dinero. Medio campamento pagaría solo por la mayor». La más pequeña lloraba sin voz, intentando empujar al hombre que tocaba a su hermana. Elías sintió que algo antiguo despertaba dentro de él. La rabia. «¡Hey!», gritó desde su caballo. Los hombres voltearon. No esperaban a nadie. «Esto no es asunto tuyo, ranchero», dijo uno, levantando un revólver. «Vete antes de que tengas otro agujero en el pecho». Elías no respondió. Apuntó. Disparó. El bandido cayó. Los otros dos reaccionaron tarde. Elías ya estaba encima. Zeus embistió. Elías saltó del caballo, golpeó con el rifle y derribó al segundo. El tercero huyó hacia los árboles, pero Elías no lo siguió. Corrió hacia las niñas. La mayor lo miró con una mezcla de miedo y desafío. «¿Vas a llevarnos también?», escupió ella, con una valentía feroz para su edad. Elías bajó el rifle lentamente. «No». Su voz se ablandó. «Estoy aquí para ayudarlas. No voy a hacerles daño». La niña pequeña se escondió detrás de la mayor, sollozando. «¿Y mis padres?», preguntó la mayor con la voz rota. Elias tragó saliva. Sabía lo que tenía que decir, pero sabía también que partiría el alma de ambas niñas. «Lo siento, pequeña», ya no pudieron. Ella apretó los dientes, se arrodilló junto a los cuerpos y lloró en silencio, tratando de no desmoronarse frente a su hermana. Esa fuerza, esa mirada llena de dolor pero también de fuego, sería algo que Elías jamás olvidaría. «Nos llamamos Nayara y Tala», dijo la menor finalmente, aferrando la pierna de Elías como un acto desesperado de fe. Y así comenzó todo. Elías las llevó consigo. Cuidó sus heridas, les preparó un cuarto, y durante semanas las protegió como si fueran su propia sangre. Las niñas, poco a poco, comenzaron a sonreír, a confiar, a dormir sin sobresaltos. Pero la paz era frágil, muy frágil. El mismo hombre que había escapado regresó al campamento Apache con una historia distorsionada. Dijo que un ranchero blanco había matado a los padres de las niñas y que las tenía cautivas. La noticia se expandió como fuego. Y así, una noche, el campamento Apache se reunió para discutir el destino del hombre que, según ellos, secuestraba a 2 de sus hijas. Nadie sabía la verdad, excepto las niñas y Elías. Un mes después del rescate, el rancho amaneció envuelto en un silencio extraño. Elías despertó con un mal presentimiento. Bajó las escaleras, revisó la cocina, y entonces escuchó un tropel de caballos acercándose. Salió afuera. Decenas de guerreros apaches rodeaban su propiedad. Al frente, el jefe Yatoca, un hombre imponente, con cicatrices se contaban historias de guerra. «Tú», dijo con voz dura, «entrega a las niñas. Sabemos lo que hiciste». Elías apretó el rifle, pero no lo levantó. «No haré tal cosa», respondió calmadamente. «No les he hecho daño. Las salvé». «Mientes», gritó uno de los guerreros. «Las robaste. Mataste a sus padres».
Elías abrió la boca para replicar. Pero antes de que pudiera decir algo, Nayara salió corriendo desde la casa y se colocó frente a él. Él no nos robó, gritó, con fuerza. Él nos salvó. El silencio que cayó fue tan profundo que hasta las hojas dejaron de moverse. Tala, temblando, también dio un paso adelante. Papá, mamá, ellos murieron por esos hombres malos, no por Elías, sollozó. Él nos protegió, él es bueno. Los guerreros se miraron entre sí, confundidos. Yatoca frunció el ceño. Si dices la verdad, pequeña, entonces. Pero no pudo terminar. Una flecha silbó entre los árboles y se clavó en el poste del porche. Todos voltearon hacia el bosque. Un segundo después, la voz de un desconocido retumbó desde la oscuridad. Metelos a todos. No dejen que cuenten nada. Los bandidos, los mismos que habían atacado la carreta, venían por las niñas y por Elías, y esta vez tenían un ejército. Los apaches, los bandidos y Elías quedaron atrapados en un mismo escenario mortal. El caos iba a desatarse. El bosque entero pareció rugir cuando las sombras armadas salieron de entre los árboles. Eran al menos 20 hombres, todos con rifles, machetes y esa sonrisa cruel típica de quienes creen que ya han ganado. Los caballos apaches relincharon. Los guerreros alzaron sus lanzas y arcos. Y en medio de todo, Elías Montgomery, parado en el porche, con 2 niñas detrás de él y un conflicto a punto de estallar. Los bandidos se desplegaron como lobos rodeando una presa. Ahí está el traidor, gritó el mismo hombre que había escapado la noche del ataque. Elias Montgomery. Ese maldito es el que mató a los padres de las niñas y nos robó la mercancía. Elías apretó los dientes. Mercancía. Así llamaban a 2 niñas. El jefe apache, Yatoca, volteó hacia Elías con una mezcla de duda y furia. ¿Por qué ese hombre dice que tú los atacaste primero? Elías no tuvo tiempo de contestar. Una bala silbó. Los apaches agacaron la cabeza. Los bandidos avanzaron. Quietos. Trono Elias, disparando al aire. Esto no es una guerra entre ustedes y yo. Ellos son los asesinos. El hombre que lideraba a los bandidos se adelantó. Un sujeto alto, con barba descuidada y ojos oscuros, llamado Brand Houke, un traficante de niños reconocido en 3 territorios. Elías dijo con una sonrisa torcida. Siempre ten noble, siempre metiendo la nariz donde no te llaman. Te advertí que no te metieras en nuestro negocio. Yatoca lo miró con desconfianza. ¿Negocio? Houke sonrió. Sí, ese par de niñas apaches valen más que un mes entero de ganado. Eso lo sabe cualquiera. Un murmullo de indignación recorrió al grupo apache. Elías lo sabía. Esa única frase cambiaría todo. Jefe Yatoca, dijo Elías sin quitar la vista de Houke. Ese hombre mató a los padres de las niñas. Yo solo llegué después. Si quieren saber la verdad, pregúntenle a las niñas. Ellas lo vieron. Nayara, con el pecho inflado de valentía, dio un paso adelante. Él miente, dijo señalando a Houke. Él y sus hombres hicieron todo. Elías nos salvó. La voz de la niña cayó como un rayo. Houke, irritado, escupió al suelo. Mucho hablar. Esas niñas volverán con nosotros. Ustedes apaches pueden irse. Este pleito no es suyo. Pero Yatoca ya no estaba tan seguro. El aire se tensó. Un silencio pesado cubrió el claro, como si la tierra misma contuviera la respiración. No entregaremos a nuestras hijas, dijo Yatoca con una calma que dolía. Y si el ranchero dice la verdad, entonces estamos del mismo lado. Houke soltó una carcajada seca. ¿Del mismo lado? ¿Él y tú? ¿Un apache y un blanco? Eso sí que es gracioso. Elías dio un paso adelante, sujetando el rifle con firmeza. Ríe todo lo que quieras, Houke, pero hoy no te llevas a nadie. Oh, claro que sí, respondió Houke. Porque ustedes están rodeados, rancherito. Chasqueó los dedos. Los árboles se agitaron. De entre ellos salieron más hombres, ocultos hasta entonces. Eran el doble de los que ya habían visto. Los apaches tendieron los arcos. Elías apretó los dientes. Nayara tomó la mano de Tala, temblando. Y entonces empezó. El primer disparo vino de un bandido impaciente. Los apaches respondieron con una lluvia de flechas. Elías rodó detrás de un barril mientras Houke gritaba órdenes. El campo se convirtió en una tormenta de fuego, gritos y acero. Elías disparó 2 veces, derribando a 2 hombres.
Luego se movió hacia la derecha, protegiendo a las niñas. «Entran a la casa», gritó. Tala corrió. Nayara dudó. «No voy si tú no vienes», exigió. «Hazlo ahora». Ella obedeció a regañadientes. El jefe Yatoka luchaba como un guerrero ancestral, moviéndose con la ferocidad de un lobo. Sus guerreros resistían, aunque estaban en desventaja numérica. Elías sabía que si esto seguía así, los apaches serían masacrados. Había que cambiar el juego. Mientras recargaba su rifle, Elías sintió pasos detrás de él. Se giró justo a tiempo para bloquear un machete con la culata y luego hundirla en la cara del atacante. Una bala pasó rozando la pared. «Maldita sea», murmuró, avanzando entre el humo de los disparos. Al otro lado del campo, vio a Hawke acercarse a la casa, directo hacia las niñas. Un escalofrío recorrió a Elías. «Hacker», rugió. El traficante lo miró por encima del hombro con una sonrisa maligna. «Creí que te gustaría ver esto». Levantó el arma hacia la ventana donde Tala miraba asustada. Elías corrió. Sintió el mundo volverse borroso. Escuchó su propio corazón. Y cuando Hawke apretó el gatillo, Elías se lanzó. El impacto lo arrojó contra el suelo. La bala destinada a Tala le atravesó el hombro. «Elias», gritó Nayara desde la casa. Hawke se acercó a él, recargando el arma con calma. «Siempre metiéndote en el medio. Eres peor que una plaga». Elías intentó levantarse, pero el brazo no le respondía. Yatoka vio la escena desde lejos. «No», rugió el jefe apache, corriendo hacia Hawke, pero estaba demasiado lejos. Hawke colocó el cañón en la frente de Elías. «Adiós, héroe». Elías cerró los ojos. «Un solo disparo. Un segundo eterno». Y entonces, nada. Cuando abrió los ojos, vio a Hawke retroceder tambaleándose, desorientado. Una flecha apache atravesaba su antebrazo. «¿Quién fue el maldito?», gritó Hawke, arrancándola con furia. Los apaches lanzaron un grito de guerra que retumbó en la tierra. Elías se arrastró hacia la pared de su casa, respirando con dificultad. «Elías», susurró Nayara desde la ventana. «No mueras. Por favor, no mueras». Sus ojos se llenaron de un ardor extraño. No era miedo, era determinación. «No voy a morir, pequeña», dijo Elías, sosteniéndose como podía. «No mientras ustedes me necesiten». El humo, la sangre y los ecos de la batalla envolvían todo. Y entonces, como si la tierra misma quisiera decidir el destino de todos, un ruido ensordecedor sacudió el campo. Un caballo galopando a toda velocidad. Uno solo, pero montado por alguien que se acercaba con furia imparable. Los bandidos miraron hacia atrás. Los apaches también. Elías entrecerró los ojos. «¿Quién?». Yatoka frunció el ceño. «Ese no es uno de los nuestros». El caballo irrumpió en medio del campo y se detuvo bruscamente, levantando polvo. El jinete desmontó de un salto. Una figura cubierta con un manto oscuro. Delgada. Ágil. Y cuando se quitó la capucha, Elías sintió que la respiración se le cortaba. Los apaches se quedaron mudos. Hawke abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. El campo de batalla quedó congelado por un instante. El polvo de caballo aún flotaba en el aire cuando la joven se quitó el manto oscuro que cubría su rostro. Tenía unos 19 años. Cabello negro recogido en una trenza larga. Ojos ámbar, intensos, llenos de furia contenida. Pero lo más impactante era la cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, como si la vida hubiera querido marcarla para siempre. Nayara gimió desde la ventana, con la voz quebrada. «No, no puede ser». «Sion». Tala cayó de rodillas, llorando, sin comprender cómo su hermana mayor estaba viva después de tantos años. Elías, herido, apoyado contra la pared, sintió que la cabeza le daba vueltas. Recordaba aquel día, la caravana apache atacada, las niñas llorando sobre los cuerpos, y entre ellos, una tercera niña, un poco mayor, cuya respiración era tan tenue que todos asumieron que había muerto. Pero no estaba muerta. Había sobrevivido, y ahora regresaba. Xian avanzó a paso firme entre los hombres. No tenía miedo, no tenía prisa. Iba dirigida directo hacia Hawke, quien retrocedió instintivamente. «Tú», escupió Hawke, con el rostro descompuesto. «Imposible. Te six care. Te deje enterrada». Xian levantó su arco. Una flecha ya estaba tensada. «Sí», dijo ella con voz baja, grave. «Mi desjasta enterrada».
pero los muertos regresan cuando tienen cuentas pendientes. Las palabras helaron el aire. Elías sintió un escalofrío. La joven hablaba como alguien que había visto la muerte demasiado cerca. Yatoca dio un paso adelante, sorprendido. Sian, hija de Sara, ¿cómo? Ellen no apartó la vista de Hacker. No fue un milagro, jefe. Fue furia, fue rabia, y fue un hombre bueno. Miró de reojo a Elías, quien salvó a mis hermanas cuando yo no pude. Elías intentó hablar, pero Sian alzó una mano. No te levantes. Aún no. Su voz era firme, pero cálida. Reconocía la deuda que tenía con él. Los bandidos, nerviosos, comenzaron a rodearla. Despérano, ordenó Houke. Pero justo cuando el primer bandido levantó el arma, Sian se movió como un rayo. La flecha salió volando. Impactó en la mano del hombre, obligándolo a soltar el arma. Otro atacante corrió hacia ella con un cuchillo. Sian giró, esquivó, le tomó el brazo y lo usó como escudo contra una bala perdida. El hombre cayó al suelo. Los apaches, al ver su destreza, lanzaron un grito de guerra y se reagruparon con renovado fervor. Sian se movía entre las sombras y la luz del amanecer como un espíritu de venganza. Cada flecha que soltaba encontraba un objetivo. Cada paso que daba era certero. Pero el número de bandidos seguía siendo abrumador. Houke, viendo que la situación podía cambiar, gritó: «Retírense a los árboles. Reagrupense». Los hombres comenzaron a retroceder en desorden mientras seguían disparando. La batalla se extendió hacia el bosque como un incendio. Sian corrió hacia la casa. Nayara y Tala salieron gritando. «Sian». Nayara se lanzó a sus brazos. Pensé que estabas muerta», sollozó Tala. Sian apretó a sus hermanas con fuerza. «Morí ese día», dijo en voz baja. «Pero ustedes me devolvieron la vida». Elías observó la escena con un nudo en la garganta. Verlas reunidas. 3 hermanas que la muerte había intentado separar. Sian se acercó a Elías. «Te debo la vida de mis hermanas», dijo. «No olvidaré eso». «No me debes nada», respondió Elías con esfuerzo. «Solo hice lo que cualquiera haría». Ella negó. No lo que cualquiera haría, lo que un hombre justo hace. Por un instante, sus miradas se cruzaron. El viento parecía detenerse alrededor de ellos, pero no había tiempo para emociones, porque el peligro no había terminado. Yatoca se aproximó con 2 guerreros heridos. «Ranchero, tu gente y la mía no podrán resistir otra emboscada», advirtió. «Entonces, terminemos esto hoy», respondió Elías mientras se limpiaba la sangre del hombro. «Antes de que esos hijos del demonio vuelvan con refuerzos». Sian asintió. «Los seguiremos hasta el bosque. Allí tienen ventaja, pero también errores». Elías arqueó una ceja. «¿Errores? Conozco cada rincón de esos árboles. Viví ahí durante años. Me enseñaron a esconderme, a cazar y a sobrevivir». Su mirada se endureció. «Si ellos creen que allí tienen la ventaja, están muy equivocados». Formaron 2 grupos. Los guerreros apaches siguieron a Yatoca. Elías, Sian y un pequeño grupo más ligero tomaron otra dirección. El bosque estaba espeso, húmedo, lleno de sombras que parecían moverse solas. Cada crujido alertaba a todos. Elías, aun herido, se mantenía firme. «Deberías quedarte atrás», murmuró Sian mientras avanzaban. «No soy tan fácil de romper», respondió con una sonrisa cansada. Ella lo observó un instante. «No lo eres. Eso me preocupa». Elías arqueó las cejas, sorprendido por aquella confesión velada. Pero antes de que pudiera decir algo más, Sian levantó la mano. Silencio. Todos se detuvieron. El canto de los pájaros había cesado. El viento también. Un silencio antinatural lo cubrió todo. «Ellos están cerca», susurró Sian. Un guerrero apache dio un paso adelante para examinar una huella en la tierra. Y entonces, un disparo lo atravesó desde un árbol. «¡Emboscada!», gritó Elías. Una lluvia de balas cayó desde las alturas. Los bandidos habían tomado posiciones en las ramas como cazadores esperando su presa. Sian reaccionó de inmediato. «Agáchense y muévanse entre los troncos. No se queden quietos». Elías rodó detrás de una roca. Sian disparó una flecha hacia una rama y un bandido cayó desde lo alto. Pero eran demasiados. «Elías», gritó Sian mientras una bala impactaba cerca de él, lanzándole barro a la cara. «A tu derecha». Elías se giró justo a tiempo para ver a un bandido saltar sobre él.
Logró levantar el rifle y bloquear el cuchillo antes de que le alcanzara el cuello. Lucharon cuerpo a cuerpo, rodando entre hojas y tierra. Finalmente, Elías clavó el codo en la garganta del hombre, dejándolo inconsciente. Pero no había respiro. Otro bandido apareció y le apuntó directo al pecho. Elías levantó el arma. Sian tensó una flecha. Y de repente, una explosión retumbó en todo el bosque. Una llamarada se elevó a pocos metros. Los árboles crujieron. Los bandidos gritaron desorientados. Elias miró a Sian, confundido. ¿Qué demonios fue eso? Ella frunció el ceño. No lo sé, yo no hice eso. Un segundo estruendo sacudió el suelo. Humo, gritos, fuego entre las raíces. Los bandidos comenzaron a retirarse rápidamente, aterrados por algo que no entendían. Sian respiró hondo. Elías, esto no lo provocaron los apaches, ni nosotros. Él la miró, alarmado. Entonces, ¿quién? Sian alzó la cabeza hacia la colina cercana, y sus ojos se abrieron como si hubiera visto al mismísimo destino acercarse, porque allí, recortado por la luz del amanecer, había un grupo de hombres desconocidos montados en caballos negros. No eran apaches, no eran bandidos, y en el centro de ellos, un hombre llevaba un emblema marcado en el pecho, uno que Sian reconoció de inmediato. No, susurró ella, retrocediendo. No puede ser. Elías se acercó. ¿Sian? ¿Quiénes son? Ella tragó saliva, temblando por primera vez. Son los hombres del víbora, el hombre más peligroso del territorio, y viene por nosotros. El humo seguía elevándose entre los árboles, formando columnas negras que se retorcían hacia el cielo. El bosque olía a pólvora, sangre y miedo. Pero no era la batalla contra Houke lo que ahora paralizaba a todos, sino los recién llegados. 12 jinetes montados en caballos oscuros, todos vestidos con chaquetas de cuero endurecido, botas negras y rifles largos amarrados a las sillas. Y al centro de ellos, con postura imponente, venía un hombre de mirada reptiliana y sonrisa torcida. Sian retrocedió un paso. Sus labios temblaron por un instante, aunque intentó ocultarlo. Elías lo notó. ¿Quién diablos es ese?, preguntó, manteniendo el rifle firme incluso con el hombro herido. Sian respiró hondo. El víbora, líder de una red de cazadores de indígenas. El hombre que intentó vendernos años atrás. Elías sintió un fuego encenderse dentro de él. Entonces esto no termina hasta que lo haga. Yatoca llegó al lado de Sian, con sus guerreros reagrupándose a su espalda. Ese hombre ha perseguido a nuestra gente desde antes de que naciera mi padre. Cada vez que aparece, deja muerte, pero no lo esperábamos hoy. El víbora desmontó con lentitud, como si disfrutara el miedo que provocaba. Sus hombres se dispersaron, formando un semicírculo que cerraba cualquier ruta de escape. ¡Qué conmovedor espectáculo!, dijo con voz ronca. 3 pequeños apaches reunidos otra vez, y un ranchero que cree ser un héroe. Miró a Elías con desprecio. Tú mataste a muchos de mis hombres, y eso tiene precio. Elías alzó el rifle, aún sangrando del hombro. Si veniste a cobrarlo, inténtalo. El víbora sonrió, esa sonrisa lenta venenosa que le daba su nombre. No vine por tu vida, muchacho. Vine por ellas. Señaló a las 3 hermanas apaches. Sian tensó su arco. Nayara y Tala, aunque asustadas, alzaron las pequeñas dagas que Yatoca les había dado. Jamás volveremos contigo, escupió Sian. Antes moriría. El víbora hizo un gesto con la mano, como quien ahuyenta una mosca. Oh, morirás. Pero antes, yo decidiré para qué sirves. Los hombres del víbora dieron un paso hacia adelante, pero una lluvia de flechas cayó frente a ellos, clavándose en el suelo. Yatoca habló con voz de trueno. Si quieres pasar, tendrás que atravesar a todo mi pueblo. El víbora soltó una carcajada seca. Eso haré. Alzó la mano. Atrapenlos a todos. Los jinetes cargaron. Los guerreros apaches respondieron con un grito de guerra que retumbó en el bosque. La batalla final comenzó. Elías se arrojó detrás de un tronco mientras una bala pasaba silbando cerca de su oído. Disparó hacia un jinete que intentaba flanquearlos y lo derribó. Sian se movía entre los árboles como un lince. Cada flecha que lanzaba encontraba un blanco, una mano, un muslo, un hombro. No mataba a menos que fuera necesario. Así la habían enseñado a sobrevivir, no a odiar. Aún así, su furia interna ardía. Nayara y Tala ayudaban como podían,
llevando flechas, alertando a los guerreros cuando un enemigo se acercaba por la espalda. Yatoca luchaba como un gigante. Derribaba hombres, paraba balas con su escudo de madera endurecida, avanzaba sin detenerse. Pero el víbora no se movía. Observaba, analizaba, esperaba su momento. Elías lo vio. Ese maldito, murmuró, no va a ensuciarse las manos hasta el final. Entonces un grito desgarrador se escuchó entre los árboles. Elías. Tala señalaba hacia la izquierda. Un hombre del víbora se acercaba con un lazo, intentando atrapar a la niña. Elías corrió, aún con el brazo inmóvil. Se interpuso justo cuando el lazo voló y lo atrapó a él en lugar de a Tala. El tirón lo lanzó al suelo y lo arrastró varios metros. El bandido sonrió, tensando la cuerda. Pero antes de que pudiera hacer más, una flecha se clavó en su cuello. Cayó de espaldas. Sian llegó corriendo y cortó el lazo que asfixiaba a Elías. «No vuelvas a hacer algo así», le gritó. «No vuelvas a poner tu vida por encima de la nuestra». Elías, jadeando, la miró fijo. «Para eso sirve la vida, Sian, para proteger a quienes importan». Ella se quedó helada, como si no supiera qué hacer con esas palabras. Pero no había tiempo para más, porque el víbora finalmente avanzaba. El suelo tembló cuando el líder criminal se abrió paso entre el combate. Llevaba un machete largo y curvado, brillante como una serpiente al sol. «Ranchero», dijo, caminando hacia Elías. «Dígale adiós a sus apaches». Sian se puso enfrente de Elías. «Tendrás que pasar por mí». El víbora levantó una ceja. Con gusto, se lanzó contra ella. El choque de armas resonó como un trueno. Sian bloqueaba, esquivaba, retrocedía. El víbora era más fuerte, más pesado, pero Sian era más rápida. Elías intentó levantarse para ayudar, pero su hombro no respondía. «Sian», gritó Nayara. «Hermana, cuidado». Lloró Tala. El víbora atacó con furia. Sian se defendía, pero el machete era demasiado largo. Un golpe la alcanzó en la pierna. Cayó de rodillas. El víbora levantó el arma para el golpe final. Y entonces Elías, sin pensar, se lanzó entre ellos. El machete descendió, pero Elías lo bloqueó con el antebrazo, y la hoja le abrió un tajo profundo. El dolor fue insoportable, pero mantuvo la mirada fija en el enemigo. «No la tocarás», gruñó. «No mientras yo respire». El víbora sonrió. «Entonces dejarás de respirar». Le apuntó con una pistola corta, guardada en su cinturón. Sian gritó desesperada. «No». El disparo sonó, pero no dio en Elías. Una sombra pasó como un relámpago. Yatoca se interpuso. El jefe apache recibió la bala en el pecho. «Padre», murmuró Sian, con los ojos abiertos de par en par. Yatoca sonrió, aún con la sangre brotando. «Protejan lo que es sagrado». Cayó de rodillas, luego al suelo. Los guerreros apaches gritaron con furia ancestral. Sian sintió que el mundo se desmoronaba. Elías apretó los dientes, temblando. El víbora levantó de nuevo el arma para rematar, pero no lo logró. Nayara, con lágrimas ardiendo en los ojos, le lanzó una daga que había escondido. La daga se clavó en su muslo. El víbora rugió de dolor. Se giró hacia la niña. «¿Tú?» Pero Sian aprovechó el segundo. Saltó sobre él con un grito visceral. Lo derribó. El machete cayó a un lado. Sian lo tomó y sin dudar, sin temblar, sin miedo, lo hundió directamente en su pecho. El víbora dejó escapar un susurro de sorpresa, y murió con los ojos abiertos. Silencio. El bosque entero quedó en silencio. Los hombres del víbora, al ver caer a su líder, tiraron las armas y huyeron montados en pánico. Los apaches gritaron de victoria, aunque con lágrimas en los ojos por la caída de su jefe. Sian soltó el machete, temblando. Elías la sostuvo antes de que cayera. «Lo lograste», susurró él. Ella apoyó la frente en su pecho. «No, lo logramos». Los días siguientes estuvieron llenos de ceremonias, despedidas y sanaciones. Yatoca fue honrado como un héroe. Los apaches y los colonos se unieron en un lazo que antes parecía imposible. Sian, Nayara y Tala lloraron a su padre adoptivo, pero también encontraron un hogar inesperado. Elías, con el brazo vendado y el cuerpo lleno de heridas, caminaba por su rancho reconstruido. Los apaches lo ayudaban a levantar las cercas, a restaurar el techo, a limpiar el campo de batalla. Y un día, mientras el sol caía en un atardecer dorado, Sian se acercó a él.
Elías dijo, sosteniendo un collar apache trenzado en sus manos. Este símbolo se entrega a quienes protegen a la familia. Y tú nos protegiste a las 3. Elías tragó saliva mientras ella lo colocaba alrededor de su cuello. No sé si merezco esto. Sian lo miró con una dulzura nueva. Lo mereces más que nadie. Nayara y Tala se acercaron, tomándole las manos. Eres parte de nuestra familia, dijo Nayara. Para siempre, agregó Tala. Elías sintió un nudo en la garganta. Si ustedes me aceptan, entonces yo también las protejo para siempre. Sian sonrió, por primera vez sin tristeza. No queremos que nos proteges. Queremos caminar contigo. Él la miró sorprendido. ¿Caminar? ¿Conmigo? Sí. Mi pueblo ya no tiene jefe. Y tú, ya no tienes familia. Pero juntos podemos construir algo nuevo. Elías sintió la verdad en esas palabras. El dolor, la lucha, la sangre, todo había llevado a ese momento. A 3 hermanas que creían necesitadas de un Salvador, cuando en realidad eran ellas quienes le habían salvado el alma. Elías tomó la mano de Sian. Entonces, caminemos juntos. Ella asintió. Nayara y Tala los abrazaron. El viento sopló entre los árboles, suave, como una bendición. Y así, con el sol descendiendo sobre las montañas y un nuevo futuro naciendo en el polvo del desierto, el ranchero y las 3 hermanas apaches empezaron un camino donde el dolor del pasado se transformó en fuerza, y donde el amor, la gratitud y la unión crearon un legado destinado a durar para siempre.